Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En este video vamos a continuar con el tema de logaritmación. Vamos a ver algunas propiedades de logaritmos que nos permiten calcular ciertas cosas con mucha más facilidad que si lo hiciéramos de la manera más tradicional, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos antes de pasar a las propiedades para ver cómo nos va a ser útil, ¿sí? Como les decía, existen situaciones en donde aplicar lo que vimos en el video anterior va a resultar muy engorroso, muy complicado para hacerlo sin la calculadora, que en la calculadora tampoco se pueden hacer muchos logaritmos, así de por sí hay que hacer como fórmulas, y entonces vamos a aplicar estas propiedades que vamos a ver ahora, vamos a ver solamente dos en este video y las otras tres en algún otro, ¿sí? Para resolver estas situaciones vamos a ver algunas propiedades. Esta va a ser la primera propiedad que vamos a ver, esta es la propiedad uno, ¿sí? Vamos a ver 6 propiedades, entonces las vamos a designar con números. Así, después cuando volvamos a aplicar, vamos a decir, bueno, aplicamos propiedad uno aquí, propiedad 3 aquí, ese tipo de cosas, ¿sí? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo práctico de cómo se va a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos algo como esto, fíjense que acá para resolver esto fácil, multiplicamos 2 por 8, que nos da 16, y logaritmo base 2 de 16, que es 4, ¿verdad? Entonces, no tuvimos problema porque la multiplicación en este caso son números chicos, entonces el resultado no va a ser tan grande, por lo tanto lo podemos hacer sin drama. El problema es cuando dentro de un logaritmo tenemos una multiplicación que ya no es tan fácil de resolver y tampoco es tan fácil de hacer un logaritmo. Por ejemplo, algo como esto, fíjense. 8 por 32 por 256 nos da un número gigante. Si nosotros hacemos la multiplicación nos da 65.536. No. Para calcular el logaritmo de esto vamos a tener que estar horas multiplicando por 2 por 2 por 2 hasta llegar a este número. No, obviamente no es práctico. Para eso nos sirve esta propiedad. Fíjense que dice que acá es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Qué pasa si sumamos? Fíjense en este ejemplo que vimos aquí, que son números chiquitos que ya sabemos que da 4. ¿Qué pasa si calculamos el logaritmo de cada uno de estos números por separado? Y después lo sumamos, porque eso me dice la propiedad. Veamos, el logaritmo en base 2 de 2 resulta ser 1, ¿verdad? Porque son iguales. Y el logaritmo en base 2 de 8 resulta ser 3, ¿verdad? Si nosotros lo separamos así y lo sumamos, 1 más 3 es efectivamente 4, que es el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, acá Fantino, sorprendido, me dice, para, ¿quiere decir que podemos separar los logaritmos para no tener que multiplicar? Sí, más vale. Podemos separar y hacer el logaritmo de cada uno y después sumar todo y eso nos da igual al logaritmo que si lo hubiéramos hecho si hubiéramos multiplicado. Entonces esta propiedad nos ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Veamos la propiedad aplicada en el ejemplo que vimos recién, ¿sí? Fíjense acá. Bueno, esta aplicación es la que estoy hablando yo. Y así, no sé para qué la escribo, después lo hablo. Bueno, acá, si nosotros calculamos el logaritmo en base 2 de cada uno de estos y lo sumamos después, es decir, algo como esto, nos va a dar un resultado, el mismo resultado que si hubiéramos multiplicado. Esto es 3, acá el logaritmo en base 2 de 32 es 5 y el logaritmo en base 2 de 256 es 8. Lo pueden verificar con la tabla si quieren. 3 más 5 más 8 es 16. Genial. Entonces el logaritmo es 16. Este que está aquí. El logaritmo del número que habíamos visto recién, que era el resultado de la multiplicación, es 16. Porque, bueno, 2 elevado a la 16 es esta que está aquí. Si hubiéramos hecho una tabla, hubiéramos tenido que multiplicar un montón de veces. ¿Sí? Y lo pudimos resolver sin problema gracias a la propiedad. ¿Sí? Para eso nos van a servir todas las propiedades, para simplificar el cálculo. Por más de que después parezca que se hace más difícil, no, no. Se hace mucho más simple, ¿sí? Y lo bueno de esto, de esta propiedad de la multiplicación, porque productos como multiplicación, es que lo podemos aplicar para cualquier número de factores. ¿Sí? Cualquier número de factores. Si tenemos 10, 15 factores, todos multiplicándose, los separamos, sumamos y nos da el resultado final. ¿Sí? Es básicamente una propiedad distributiva. Entonces se distribuye a todos. ¿Sí? Es lo que está escrito aquí, propiedad distributiva. Es como si distribuyéramos el logaritmo a cada uno de los factores, con una suma en el medio, ¿verdad? Un ejemplo más, ¿sí? Un par, no sé cuántos puse acá.
El logaritmo de 2, fíjense toda esta multiplicación que tenemos aquí. Si tuviéramos que multiplicar, estaríamos horas haciéndolo, no hace falta. Separamos el logaritmo y sumamos todo. Fíjense que lo que queda acá, bueno, acá. 64 es 6, el 2 de 2 es 1, 502 es 9, 1024 es 10 y 128 es 7. ¿Sí? Si sumamos todos los números, me da 33. Genial. Y bueno, por último, uno con el base 3. ¿Sí? Sumamos logaritmo base 3 de 27, que es 3. Base 3 de 9, que es 2. Y base 3 de 243, que es 5, ¿verdad? Si sumamos los 3, me da 10. Genial. Esta es la propiedad 1. Solamente esto. Bien sencillo, ¿sí? Bien. Si en un producto sumamos, ¿qué irá a pasar en una división? Adivinen. No es muy difícil de adivinar. Vamos a restar, ¿verdad? Bueno, primero que nada me estoy adelantando, perdón. Esto que está aquí es la expresión general de la propiedad. Fíjense, logaritmo en base a, puede ser cualquier base, de x por y, de decir, de dos números multiplicados. Esto es en general, o sea que puede haber más números, puede haber 3, 4, 5 números. Separamos un logaritmo para cada uno y sumamos, ¿sí? Esa es la expresión general. En la división, ¿sí? El logaritmo de un cociente, o sea, una división, es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. Acuérdense que el dividendo, si tenemos una división expresada en fracciones, el dividendo es el numerador, lo que está arriba, y el divisor es el denominador, que es lo que está abajo, ¿verdad? La idea básica es la misma, nada más que vamos a restar en vez de sumar. Nada más, ¿sí? Diferencia significa resta. Y la expresión general es algo así, fíjense. División, ya a esta altura de la secundaria, cuando hablemos de división, ustedes ya dejen de imaginarse los dos puntitos, imagínense fracción. Cuando uno habla de división, instantáneamente es una fracción, ¿sí? Ya no son los dos puntitos, eso ya quedó atrás. En una fracción, fíjense que hacemos como una propiedad distributiva, pero restamos en vez de sumar, ¿sí? El logaritmo de x menos el logaritmo de y. Bien. Importante, primero va el de arriba y después va el de abajo, ¿sí? Porque en la suma no importa el orden, porque es suma, pero en las restas importa, ¿sí? Bueno, ejemplos, algunos ejemplos. Vamos a calcular logaritmos de divisiones que no siempre resultan en números enteros. Aquí es donde entran los decimales, ¿sí? El logaritmo de un decimal es como el logaritmo de una fracción, ¿verdad? En lugar de tener que dividir y complicarnos con decimales, vamos a restar. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Logaritmo base 3 de 2187 dividido en 243. Números re feos para dividir, para simplificar, encima tres cifras, horrible. No, no, directamente hacemos el logaritmo de 2187 menos el logaritmo de 243. 7 menos 5 queda 2. Y listo. Otro ejemplo. ¿Qué pasa? Fíjense acá. Si el número de abajo es más grande que el de arriba, el resultado va a seguir habiendo un resultado, sí, pero ya no va a ser positivo, va a ser negativo. Fíjense, logaritmo en base 2 de 256 menos logaritmo en base 2 de 2048. Esto sería 8 menos 11 y esto es menos 3. Esto está permitido, ¿sí? El negativo no puede estar ni en la base ni en el argumento, pero el negativo sí puede estar en el logaritmo, ¿sí? El resultado puede ser negativo. No hay problema con eso. ¿Sí? Bueno, aquí empezamos a ver que el resultado del logaritmo no siempre es positivo, ¿bien? Eso es la segunda propiedad, ¿bien? Que es hasta la segunda vamos a ver en este video. Porque tengo preparado ya un poquito extra, que es donde se empieza a poner interesante el tema, que son las propiedades combinadas. ¿Sí? Antes de ver, bueno, las demás propiedades que va a ser en otro video, vamos a ver qué pasa cuando combinamos las propiedades. Porque por ahora, si vemos las propiedades por separado, es algo bastante sencillo, sobre todo siguiendo la tabla. No hay mucha complicación, ¿verdad? La complicación viene ahora, porque vamos a empezar a mezclar. Es decir, adentro del logaritmo van a haber multiplicaciones y divisiones al mismo tiempo. Vamos a ver qué hacemos con eso. Por ejemplo, fíjense acá. Yo acá tengo una fracción, pero arriba en la fracción yo tengo una multiplicación. Aquí vamos a aplicar las dos propiedades al mismo tiempo. Vamos a aplicar la propiedad 1 de multiplicación arriba y vamos a aplicar la de división para el de abajo. Fíjense lo que va a quedar. Logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 27. Este más sale de este por, menos, este menos sale de la línea de fracción, de la línea de división. Logaritmo en base 3 de 2187. ¿Sí? Hacemos la operación. 2 más 3 menos 7, esto es menos 2. Genial.
¿Todo bien? Por ahora. Pero ¿qué pasa si tenemos algo como esto? Esto que está aquí está al revés. Fíjense que la multiplicación está abajo en vez de estar arriba. Aquí el cálculo es el mismo, pero cambia ligeramente. Y ese cambio ligero cambia todo el resultado. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros seguimos la misma línea que seguíamos acá, va a ser algo como esto. Fíjense, el logaritmo en base 2 de 1024 menos, este menos es la línea de fracción esta que está aquí, logaritmo en base 2 de 128 más este más es el del por que está acá, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 64. El tema es que si yo lo dejo así, esto que está aquí no está expresando la fracción que habíamos visto originalmente. Porque esto que está aquí, esta multiplicación, está todo abajo, está toda la multiplicación en el denominador. Por lo tanto, este menos que está aquí tiene que cubrir al denominador entero. Entonces, ¿qué pertenece aquí? ¿Qué falta en esta operación para que esté bien hecho? Un paréntesis. Ojo, cada vez que ustedes en un denominador tengan algo que no sea un solo número, así como está acá, cada vez que ustedes tengan algo más, aparte de un solo número, pongan menos, paréntesis, y de ahí pongan todo lo que está ahí abajo. Y cierren paréntesis, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a resolver, pero teniendo en cuenta que vamos a resolver el paréntesis y recién después le vamos a aplicar el menos. Fíjense cómo queda. Logaritmo en base 2 de 1024 es 10, logaritmo en base 2 de 128 es 7 y de 64 es 6. ¿Cómo resolvemos esta operación? Bueno, primero sumamos 7 más 6, que es 13, y recién hacemos después la resta. 10 menos 13 es menos 3. ¿Verdad? Genial. Un par de ejemplos más. Se va poniendo progresivamente más interesante el tema. ¿Qué va a pasar con algo como esto? Está lleno de multiplicaciones. Vale destacar, ustedes, si quieren, pueden simplificar acá, porque esto que está aquí se puede simplificar, ¿verdad? Cualquier número de arriba con cualquiera de abajo, tachamos y simplificamos, se puede. Pero como la idea es ver cómo aplicar las propiedades, vamos a aplicar las propiedades. Porque aparte después, aparte de tener esto, ustedes van a tener más cositas agregadas, en las que después no va a ser tan simple simplificar. Entonces, no vamos a simplificar para ver bien, para entrenarnos con eso, ¿sí? La parte de arriba normal, va a ser todo suma. Logaritmo base 4 de 4 más logaritmo base 4 de 64, acá esta parte, más logaritmo base 4 de 256. Menos, como yo veo que tengo una multiplicación acá abajo, hago menos paréntesis. Y adentro del paréntesis pongo esto de acá. Logaritmo de 1024 más logaritmo de 16, ¿verdad? El más está por el por. Resuelvo, teniendo los paréntesis todavía ubicados, ¿sí? Me queda algo así, fíjense. 1, esto es 3, esto que está acá es 4, ¿verdad? Fíjense en la tabla de 4. Menos este que está acá es 5 y este que está acá es 2. Resuelvo esto, 5 más 2, que pena 7, y recién después resuelvo todo lo demás. ¿Verdad? 1 más 3 más 4 menos 7 es 1. Bien. Y una cosita más. Fíjense este ejemplo. Hermoso logaritmo. Tenemos una fracción adentro de otra fracción. Muchas fracciones aquí. Podríamos tener otra, o sea que infinito va esto. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver. Separemos de esta manera, fíjense. Logaritmo base 2 de 512 es el único que está arriba, entonces es el único que va sin paréntesis al principio. Menos paréntesis. Logaritmo en base 2 de 64 más, esto debería ser más, hay un menos. Ya lo corrijo. Ahora sí, más. Disculpen el error, cualquiera se puede equivocar. 64 más logaritmo en base 2 de la fracción que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, debería haber puesto un paréntesis aquí, bueno, no importa. Se entiende, ¿verdad? De 32 sobre 128. Lo que os recomiendo aquí, en vez de complicarse más y más con más paréntesis, esto que está aquí lo voy a llevar a un costadito, a un cálculo auxiliar, ¿sí? Acá. Lo llevo a un cálculo auxiliar, hago el logaritmo aplicando la propiedad 2 de división, la propiedad 2 de división, ¿verdad? Logaritmo de 32 menos logaritmo de 128, esto es 5 menos 7 y esto es menos 2. Este menos 2 lo vuelvo a poner aquí ya cuando resuelva. ¿Sí?
algo así me va a quedar. Fíjese, esto es 9 menos, paréntesis, este va a ser 6 y este que está aquí va a ser menos 2. Van a chocar los signos, va a ser más por menos, esto va a ser menos. 6 menos 2 es 4 y 9 menos 4 es 5. ¿Sí? Y ahí termina la operación. ¿Se ve? ¿Se ve lo que hicimos? Genial. Entonces, esto fue propiedad 1 y 2 y propiedades combinadas. Obviamente con las propiedades que siguen vamos a agregar más cosas a estos combinados con esas propiedades que vamos a ver después en el otro video, ¿sí? Pero por ahora, esto es todo. Bien, saludos.